Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio, a un nuevo podcast. Mi nombre es Santiago y estamos en Repasamos. Hoy vamos a continuar con la materia contratos. Estamos en el negocio de compra-venta y vamos a ir desglosando. Pero hoy me quiero tomar el atrevimiento de hacer un pequeño desglose como nos lo ha presentado el señor Gamarra. Y bueno, vamos a hacer una introducción a el segundo capítulo, que a lo mejor remite un poco a lo del primero. Cosa esquemática, cosa muy importante para que te quede en la cabeza. Continuamos con compraventa. En el anterior capítulo, mi gente, estuvimos viendo estuvimos hilando un breve camino, un breve recorrido, y bueno, vamos a hacer un refresque de mente, ¿les parece? Bueno, vimos que existen dos partes en el contrato que son denominados vendedor y comprador. Las dos prestaciones fundamentales también las vimos, que sería la entrega de la cosa por parte del vendedor y el pago del precio, el cual le incumbe al comprador. Y las obligaciones, las mismas obligaciones van a conformar el sinalagma de la compraventa, derivando en la característica de la bilateralidad tan importante. También estuvimos viendo el objeto, básicamente, del negocio. ¿Por qué? Porque diferenciamos a la compraventa de la permuta, donde la permuta era cosa por cosa y en la compraventa hablamos de cosa por precio. Y bueno, después ciertos caracteres que nos permitieron clasificarlo dentro de los contratos onerosos, conmutativos y bilaterales. Bien, onerosos ¿por qué? Porque hablamos de dinerito, hablamos del pago. Y ese pago que deriva en un gravamen que va a ser recíproco, por eso hablamos de contratos conmutativos y bilaterales, esa reciprocidad en cuanto al gravamen. Después dijimos que normalmente la compraventa es de carácter consensual, es decir, que se perfecciona en base al acuerdo de voluntades en torno a ese precio a pagar, bien, y el mismo código nos dice en el 1664 el requerimiento o los casos donde se requiere la escritura pública como requisito de solemnidad. Ahora, una cosa muy importante, una instancia muy importante, que por eso traje todo esto a colación, todo este repaso, es el momento de perfeccionamiento del contrato. Este momento va a hacer diferente las situaciones en cuanto, por ejemplo, a materia de riesgos, ¿bien? Pero bueno, ¿cuándo se perfecciona el contrato? Bueno, la determinación de los elementos esenciales, específicos, es decir, la cosa y el precio, va a tener un segundo lugar. O sea, tiene una gran importancia práctica, pero va a tener un segundo lugar, puesto que el contrato se forma cuando existe acuerdo sobre todo de estos dos puntos, ¿bien? De la cosa y del precio. Es decir, en base a ese acuerdo, el artículo 1664, no podemos remitir a él, va a decirnos que la compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en el precio. Bien, o sea, cuando se perfecciona, según el mismo Código Civil en el 1664, cuando las partes de alguna forma están de acuerdo en cuanto a cosa y precio. El perfeccionamiento es un punto muy importante, como ya le dije. ¿Por qué? Porque equivale a la formación, es decir, a el nacimiento. Significa, mejor dicho, que se forma, se concluye, nace, existe concretamente el contrato. Bien, se perfecciona cuando se reúne todos sus elementos esenciales o constitutivos, según también el artículo 1261. He aquí entonces el momento donde se marca el tiempo de surgimiento del lazo obligacional, es decir, se opone netamente a un punto en el tiempo posterior de la ejecución del cumplimiento. El momento de perfeccionamiento tiene fundamental importancia en materia de riesgos, como ya le mencioné, artículo por ejemplo 1557 inciso 2. Solo comienza a regir a partir del perfeccionamiento de la venta. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, por ejemplo, 1682 del código. Desde que está perfecto el contrato de venta, la pérdida, deterioro o mejora de la cosa vendida se regula por lo dispuesto en los artículos, y ahí si la cosa perece luego del perfeccionamiento, es decir, se perfeccionó el contrato, como ya dijimos, ya se convenió cosa y precio. Si perece después del perfeccionamiento, va a perecer ¿para quién? Para el comprador. Artículo 1682 y 1557, artículos que ya mencionamos, ¿bien? En cambio, si perece totalmente
antes del contrato, el contrato va a ser nulo. ¿Por qué? Porque se puede decir que no se forma el contrato por falta de objeto. Es decir, si yo voy a contratar con vos por la venta de un auto y antes de que perfeccione el contrato, es decir, antes de que estemos de acuerdo en cuanto a precio y a la cosa, va a faltar objeto. ¿Por qué? Porque se destruyó el auto que vos querías el Cadillac rojo y al final se destruyó. Bueno, yo como vendedor no tengo objeto, no tenemos por qué contactar. O sea, ¿qué contrato vamos a hacer si no existe la cosa? Básicamente. Ahora, si sí se perfeccionó el contrato, eso ya es otra cosa. Ahí ya va a recaer sobre el comprador. Bien, lo mencionamos en el capítulo anterior. Es decir, va a tener que pagar la cosa aunque no la reciba en el caso de que sea por caso fortuito. Así que entonces, recapitulando, los elementos esenciales específicos o propios del contrato de compraventa son la cosa y el precio. Más que importante, grábenselo a fuego. ¿Por qué? Porque cuando recibimos un contrato tenemos que analizarlo y vemos que hay cosa y precio y que estas dos voluntades o los sujetos manifiestan su voluntad en la conjunción de las mismas, o sea, derivando en un perfeccionamiento. Estamos hablando de compraventa. Mucho más cuando referimos entonces al término cosa por precio. Cosa y precio, cosa y precio son los elementos, y cosa por precio referimos siempre al núcleo de la compraventa, es decir, a la forma esquemática básica. Cosa por precio es igual a compraventa. Bien, en cuanto ahora a la obligación del vendedor, la finalidad básicamente de la compraventa. Acá dijimos que había una discusión, que no sé qué, faltaban cosas, que pin, que pan, que bueno, da. Entendíamos entonces que dependiendo de la posición en la que nos encontramos con la cosa, es decir, de poseedor o que tengamos la cosa en mera tenencia y decidamos venderla y ahí ese comprador, bueno, la compre, yo me obligo a que, siendo vendedor, me obligo a dar la cosa. Es decir, que el vendedor no se obliga a transferir la propiedad. Inclusive el propio codificador en sus notas, Narvaja, dice que la de procurar al comprador la libre posesión y goce de la cosa. Es decir, no refiere nunca a la entrega, a la transferencia de la propiedad. Todo esto, como les digo, en una posesión donde el sujeto que va a vender la cosa tiene la mera tenencia o tiene la posesión de la cosa. En caso de ser dueño, bueno, el vendedor sí se obliga a transferir el dominio, es decir, por ser el dueño, ¿bien? Acá veíamos los dos sentidos en cuanto al concepto de la obligación de dar que nos presentaba Gamarra, en un sentido amplio y en un sentido restringido. Cuando refería al sentido restringido, básicamente este que deriva del derecho romano equivale a la transferencia de la propiedad, y en un sentido amplio aquellas situaciones que ya mencionamos, que es básicamente donde se obliga a entregar la cosa incluso con la mera finalidad de transferir exclusivamente la posesión o la tenencia. ¿Por qué? Porque el propietario transfiere y a su vez va a realizar la que conocemos por tradición. Entonces podemos decir que de regla el vendedor cumple con su prestación entregando la cosa, porque no está obligado en sí a transferir la propiedad. Pero cuando el vendedor es propietario, la transferencia de la cosa que se va a realizar el comprador, bueno, ahí entra la tradición, y esto es independiente a la voluntad del vendedor o no. Es decir, si soy propietario, es independiente a mí el hacer la tradición. Sí o sí debo hacer la tradición. En el caso de que no sea propietario, viéndolo de una perspectiva amplia, como lo dice Gamarra, con entregar la mera tenencia o la posesión estamos hechos. Y veíamos también la excepción particular, que es la llamada cláusula título perfecta o título perfecto, donde el vendedor se obliga a transferirle al comprador la plena propiedad de la cosa vendida, ¿bien? O sea, no solamente significa entregar la pacífica posesión de la cosa como lo destacaría Narvaja, ¿bien? O sea, si soy un poseedor y me obligo en base a la cláusula de título perfecto, ahí sí me estoy obligando a la transferencia de la posesión y de la propiedad, mejor dicho. Muy bien, gente, ya habiendo hecho este repaso de lo que hemos visto más o menos por encima, vamos a comenzar con la legitimación para disponer, es decir, la venta de cosa ajena. Este artículo puntualmente está regulado por el artículo 1669. Vamos a ir a los ejemplos. Un sujeto al que llamamos A le vende a un sujeto al que llamamos B una cosa de una persona denominada C. Bien, o sea, algo que le pertenece a C. Acá hay un problema de validez y de eficacia de este negocio, y es necesario diferenciar el negocio obligacional del dispositivo. Y a su vez,
entre lo que es la relación externa, es decir, la relación respecto del verdadero propietario de la cosa vendida, y la relación interna, que es entre las partes del contrato de compra-venta. Bien, si vendo una cosa que no me pertenece, esa venta respecto de C es irrelevante. Bien, o sea, es inoponible. El verdadero dueño de la cosa va a decir: no, esto no entra acá, me es inoponible. ¿Por qué? Porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Partiendo de esa base, además tenemos el principio de relatividad de los contratos. Este dice que básicamente el contrato solo va a tener efecto entre las partes o entre los contratantes. Por lo tanto, no se le puede imponer a un tercero. Es decir, entonces, partiendo de estos dos sujetos, la relación entre el vendedor y el comprador, bueno, el contrato celebrado entre el vendedor y el comprador es válido si se verifican los elementos, claro está, de validez de los contratos: el consentimiento, la capacidad, cosa que ya vimos y destacamos en el capítulo anterior, el objeto, la causa y la solemnidad. Bien, ahora, que el contrato sea eficaz significa que el contrato esté capacitado para desplegar sus efectos. O sea, el perfeccionamiento del contrato de compraventa consiste en la entrega de la cosa y el pago del precio. Ya lo mencionamos anteriormente, hablamos de la conjunción del precio y la determinación de la cosa. Es decir, hablamos el pago del precio y la entrega de la cosa para que se perfeccione esta cosa. ¿Bien? Valga la redundancia. Si el vendedor no puede entregar la cosa porque la tiene un tercero, va a haber un incumplimiento del contrato de compraventa y se va a poder pedir resolución. Bien, este sería como un paréntesis que habría que tener por acá presente. Si tiene la cosa y se la entrega, aunque no sea el propietario, va a cumplir con la obligación, porque ya lo hemos hablado, tiene que quedarte a fuego también en la cabeza. La obligación del vendedor es básicamente entregar la cosa, ¿bien? O sea, es dar la cosa, no importa cuál sea la situación o la relación que se tenga con la misma. En el caso del propietario, todos contentos, va a tener que hacer la tradición. En caso de que no, listo, estamos hablando de la entrega de la cosa. Entonces ahí estaríamos frente a un contrato válido, eficaz. ¿Por qué? Porque desplegó obligaciones y efectos. El vendedor cumplió con su obligación puntualmente. Pero en el contrato uruguayo se necesita un modo tradición para transferir el dominio. En este caso no sería eficaz porque no dispone con capacidad para disponer, porque no es el propietario, ¿bien? Esta es una posible pregunta que se vendría en el parcial, pero seguramente la responder bien porque te machaqué la cabeza con la respuesta, ¿bien? La tradición la hace el propietario. Esto es absolutamente irrelativo a la voluntad del mismo. Si es propietario vas a hacer la tradición. ¿Por qué? Porque el contrato no es un modo. O sea, no es una forma. No con hacer el contrato ya estoy transfiriendo la propiedad. El contrato, valga la redundancia, es el contrato y necesita del modo tradición para transferir el dominio. Así que solo el propietario transfiere el dominio, mientras que los demás transferimos la posesión, la mera tenencia, etcétera, etcétera. Importante también destacar, si se verifican los requisitos para transferir el dominio, es decir, que se haga la tradición, y la cosa tenía un embargo o otro tipo de carga, se transfiere tal cual. O sea, se transfiere la casa con la hipoteca, se transfiere la casa con lo que fuere, ¿bien? Entonces, cuando quien la vende no es el propietario, es decir, no es el verdadero dueño, no se transfiere el dominio o la propiedad, ¿bien? Sobre la cosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no se puede transferir más derechos de lo que se posee. Entonces, la única solución o lo que queda es la adquisición por prescripción, es decir, pasado estos 20 años, si no mal recuerdo, que nos proporciona ahora la LUC. Un supuesto muy importante a destacar: A, B y C. A, vendedor; B, comprador; y C, el verdadero propietario. Bien, si A le vende a B la cosa de C, no se transfiere el dominio, como ya lo dijimos. Bien, pero supongamos que A luego habla con C y compra la cosa, ¿bien? Posterior a la venta que este mismo hizo con B. Es decir, adquiere el dominio de la cosa. Automáticamente lo que va a pasar ahí es que va a ser propietario quien compró B. Es decir, A va a comprarle a C, sin embargo no va a tener la propiedad o el dominio, sino que el nuevo propietario va a ser B, a quien se lo vendió A, sin tener esos títulos de propiedad o ese dominio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no pasa así tendríamos unos grandes problemas con el tema de saneamiento y todo lo que vamos a ver más adelante. Ahora hablemos de un tema muy importante también: la falta de poder normativo negocial. Bien, artículo 1675 a 1679.
El poder normativo negocial es la aptitud para ser parte de un negocio jurídico. Hay ciertas personas que tienen prohibido celebrar contratos entre ellas. El capítulo 2 del libro cuarto se llama de las incapacidades especialmente relativas al contrato de compraventa. O sea, no vamos a hacer referencia a una incapacidad puntualmente, sino que los sujetos que están comprendidos por la norma, básicamente la mayoría son personas capaces, no son incapaces. Pero falta legitimación respectiva, ¿bien? O sea, va a faltar en el caso de los cónyuges, por ejemplo. Lo que sucede es que cuando se hizo el Código Civil en 1867 no se conocía el término legitimación y se le llamaba incapacidad. Bien, por eso refiere a incapacidad. Si no, si estuviera modificado o cambiado, hablaríamos de la legitimación respectivamente. Bien, entendemos que los cónyuges no pueden realizar determinados negocios jurídicos. En general, ha sido difícil justificar la existencia de esta norma. Sin embargo, se dice que viene en antecedentes históricos o antecedentes que ha presentado o que se han presentado en el ordenamiento jurídico, ¿bien? Una posible respuesta al por qué los cónyuges no pueden contratuar entre sí es el tema del consentimiento. ¿Hasta cuándo se está consintiendo la entrega o el contractuar? ¿Se entiende? Y porque hay una presión, se podría decir, afectiva entre las partes. Es por ahí que el ordenamiento le quita legitimación a dicho vínculo, a los cónyuges, y no pueden contractar entre sí. Más allá de los posibles fraudes en cuanto a los embargos, ¿se entiende? Sería algo bastante escabroso a la hora de meternos por ahí. Porque podría haber fraude a los acreedores para que los bienes no sean embargados. Es decir, se lo transfiero a mi señora o a mi señor y listo, ¿bien? Después los demás casos suelen ser más claros, ¿bien? El 1676, por ejemplo, el padre no puede vender al hijo un bien propio que existe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede vender el padre a un hijo? Porque existe un conflicto de intereses. El padre va a querer sacarle el mejor precio posible y la cantidad, mejor cantidad posible. Y va a actuar en calidad de representante a su vez de su hijo, y se supone que el menor debería buscar un mejor precio posible. Ahí va a haber un conflicto entre precios y necesidades. Por ahí ya no se podría jugar. Después también el 1678, los padres no pueden comprar los bienes de sus hijos por el conflicto de intereses, que también ya vimos. Los tutores no pueden comprar bienes de los incapaces a su cargo. Los empleados públicos tampoco pueden comprar por su ministerio, sea público o particular, por buena gestión y ética pública, bla 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 bla, evitando la corrupción. Más allá de esto, ¿cuál es la consecuencia en caso de que se celebre un negocio de este tipo? Bueno, esta es la nulidad. La discusión entre si es nulidad o inexistencia está ahí. Sin embargo, lo veremos como nulidad. No hablamos de una nulidad relativa porque no se subsana, ¿bien? No es que algo que se pueda subsanar en el tiempo. Hablamos de una nulidad absoluta. ¿Por qué? Por la falta de legitimación. No es algo que se pueda solucionar a largo plazo. Los cónyuges no pueden contratar entre sí. Los padres no pueden comprar ni venderle a sus hijos. El fundamento que nos presenta Gamarra es que básicamente se viola una norma prohibitiva. Y por el hecho de hacerlo, por el hecho de ir contra esta norma prohibitiva, es un título de consecuencia de nulidad absoluta. Muy bien, gente, ya hicimos el repaso. Ya hicimos el repaso que sirve para potenciar el conocimiento anterior y a su vez para agregar estos nuevos detalles. Hicimos también la venta ajena. Hablamos de la venta ajena, ahora hablamos de el poder normativo negocial, de la legitimación pasiva o la falta de poder normativo negocial. Y ahora sí, en el siguiente capítulo vamos a ir trayendo elementos puntualmente más nuevos, ¿bien? Pero no me quería ir sin hacer ese repaso que es más que esencial. Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima. Cuídense, pórtense bien. Vamos que nos vamos, vamos que podemos, vamos que llegamos. Claro que sí, muchachos.